Continuamos hoy, 1 de mayo, con la lección número 5 del estudio Fundamentos de la Fe. Hoy vamos a tratar el tema de el dilema humano y la solución divina. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y hoy que vamos a aprender, acuérdense siempre de tener un cuadernito para ir copiando, vamos a aprender primero, el problema más real del hombre es el pecado. Segundo, el hombre es pecador y por ende está perdido. Tercero, la consecuencia del pecado es la separación de Dios. Cuarto, la gracia y el amor de Dios ofrece una solución. Y quinto, esta solución es el sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. El Dios del cielo ha inspirado la Biblia como el estándar absoluto en materia de religión. Este estándar no solamente habla de la identidad de Dios, sino también del origen del hombre y su condición ante Dios. En breve, la condición del hombre ante Dios, que es el pecador y que por ende está perdido espiritualmente, es lo que refleja la Biblia desde su comienzo hasta el final. Esta es la mala noticia que circula a través de las páginas de la Biblia. El hombre está separado de Dios por el pecado desde Génesis 3 y la redención viene a partir del Nuevo Testamento por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La victoria final está reflejada en el libro de Apocalipsis, cuando reinaremos todos los que hemos creído en el Señor juntamente con Él. Por otra parte, existe una noticia maravillosa como la que les decía y que emerge de esta tragedia y anuncia la misericordia divina y la historia del dilema del hombre. Por lo tanto, podemos decir que la Biblia refleja la historia de un gran problema para el hombre, que es el pecado, y una solución para el hombre, que es la cruz de Cristo. Consideremos esta historia a la luz del estándar de lo que dice la palabra de Dios. El dilema humano. El hombre no es un animal en el último peldaño de la escala evolutiva, como la falsa teoría de la evolución lo sugiere, sino que es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Como lo dice Génesis 1, 26, 27. Portando cierto grado de su amor. Primera Juan 4, 7 y 8. Portando también su conciencia. Romanos 2, 14, 15. Llevando también su santidad. Efesios 4, 24. Su eternidad. Eclesiastés 12, 7. Y su gloria. Hebreos 2:7. Cuando Dios creó a la humanidad en el principio, le puso en un huerto paradisíaco, lleno de condiciones perfectas. Génesis 2:8. El hombre y la mujer no solamente gozaban de ese mundo perfecto, sino también de la comunión perfecta con su Creador. Su Creador amoroso les visitaba para salir de paseo y disfrutar del aire del día. Como dice Génesis 3:8. Tal comunión con Dios era el gozo principal en el huerto. Pero la comunión con Dios y la perfección de la creación pronto fueron interrumpidas y el hombre usó el libre albedrío con que Dios le había dotado para rebelarse contra su Creador. Dios había prohibido comer del fruto de un árbol en particular en el huerto.
Génesis 2, 16 y 17. Y había provisto medios para facilitar la obediencia completa. El castigo de la desobediencia era la muerte. Pero a pesar del amor y la providencia divina que imploraban obediencia, el hombre decidió oír la voz del engañador. Génesis 3, 4. Y entonces cerrar su corazón a la amonestación y a la guía y la comunión con Dios. Después de dar el primer mordisco al fruto prohibido y darse cuenta de que entonces se asemejaba menos a Dios en vez de ser como Él, En Génesis 3, 5 y 1 Juan 3, 6. y después de sentir la vergüenza de la caída en vez de la exaltación de la deidificación, Génesis 3, 5 y 7. el hombre pudo haber deseado que esto simplemente hubiera sido un sueño, una pesadilla terrible, pero su desobediencia era tan real como el aire que respiraba. El pecado es infracción a la ley de Dios. 1 Juan 3, 4. El pecado es infracción de la ley de Dios. Significa esto errar al blanco. Como cuando un arquero no da en el centro de su objetivo. Los griegos antiguos vieron una analogía natural entre un arquero que no daba en el blanco y una persona que se desviaba del camino correcto. Desde el primer arquero que lanzó la primera saeta y falló miserablemente, todos los demás que le hemos seguido no hemos tenido una mejor puntería. Seguimos errando al blanco. Desde Génesis 3:6, el pecado ha sido el problema fundamental y constante más real que ha afectado a toda persona responsable. Todo el género humano, toda la raza humana y toda la generación nueva cae en las consecuencias del pecado. Así lo dice el Salmo 14, 3, 53, 1, 3, Romanos 3, 10, 23, 5, 12. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia lidia con un problema real, el pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Cuando Dios dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás, En Génesis 2, 17, lo dijo en serio. Isaías 55, 11, Así que cuando el hombre pecó, murió. murió. Básicamente, la muerte no es más ni menos que separación. La Biblia hace referencia a estos tres tipos de muerte y en este sentido, cuando el hombre pecó, llegó a estar sujeto a cada una de estas tres muertes que vamos a considerar ahora. En primer lugar, la muerte física, que no es ni más ni menos que la separación del cuerpo y el espíritu debido a un fallo corporal. Eclesiastés 12, 1 al 7 lo refleja. Aunque el hombre no experimentó muerte física instantánea cuando comió de ese fruto prohibido, realmente comenzó a morir físicamente. Génesis 3, 19. Un proceso de entropía creciente comenzó a afectar su mundo y su cuerpo. Génesis 5, 5. En segundo lugar, el hombre experimenta una muerte espiritual, que es la separación del hombre con Dios, debido al pecado. Como dice Isaías 59, 2 y Lucas 15, 32. En el huerto, Adán y Eva gozaban de comunión íntima con Dios. Génesis 3, 8. Pero el pecado, la desobediencia, rompió tal relación. Cuando el hombre desobedeció al mandamiento, el pecado erigió una pared impenetrable entre la santidad de Dios y la impiedad del hombre. Génesis 3, 24 y Efesios 2, 13
al 16. Vimos entonces la muerte física, la muerte espiritual y la tercera muerte es la muerte eterna, que es la separación permanente del alma del hombre y Dios, debido al término de la vida humana en un estado de pecado. Como dice Juan 11:26 y Apocalipsis 20:11 al 14. Quiere decir esto que el hombre natural, el hombre que no se arrepiente, el hombre que no recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, está condenado a esta muerte eterna. Pero mientras viva, tiene la oportunidad de reconocer su pecado, de arrepentirse y de recibir la salvación a través del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Adán y Eva habían pecado y sin una solución para acceder al perdón divino. La muerte eterna era su destino inevitable. Proverbios 14:12 y Mateo 7:13 lo reflejan. La consecuencia del pecado de Adán y Eva fue la muerte en un sentido absoluto de la palabra. Lo dice Romanos 5, del 12 al 21. Y la muerte continúa siendo la consecuencia del pecado para toda persona que no reciba, como decíamos recién, a Jesucristo como Señor y Salvador. De hecho, una de las verdades bíblicas más reales y trágicas es que donde quiera que una persona peca, un alma muere. Ezequiel 3, del 16 al 20 y capítulo 18 al 20. Esto es en cuanto al dilema del hombre, al problema del hombre. Ahora viene la solución divina. El hombre, el pináculo de la creación de Dios, lo mejor de la creación de Dios, como dice Génesis 1, del 26 al 27, hecho a imagen y semejanza de Dios, había desobedecido a su Creador y había colocado su alma en el camino a la condenación eterna inevitable. Pero el pecado del hombre no tomó a Dios por sorpresa. El hombre ni siquiera había creado el problema cuando Dios ya tenía una solución en sus manos. 1 Corintios 2:7. Dice que cuando el hombre sale del jardín de Edén, el Señor lo cubre con pieles. La gracia y el amor de Dios ya se vio reflejado en Génesis 3, cuando saca a Adán y Eva del paraíso. Por eso podemos decir que la solución al problema del pecado se origina en la misma naturaleza de Dios. Dios es un Dios de gracia. Lo dice Tito 2:11. Grande en misericordia. Éxodo 34:6. Cuya esencia es el amor en el grado más alto y completo. 1 Juan 4:8. Debido entonces a estas características sublimes, Dios quiere que todo hombre, en todo lugar y en todo tiempo, sea salvo. 1 Timoteo 2:4. La salvación del pecado es la expresión benévola de la gracia y del amor de Dios. Efesios 2:8. Generalmente se define a la gracia como el regalo inmerecido de Dios para el hombre pecador. Este concepto es correcto, pero no penetra adecuadamente las profundidades de la gracia. En el contexto teológico, la gracia no es simplemente algo que no se merece, sino es lo opuesto que el hombre merece. Cuando un criminal es castigado por su crimen, recibe justicia. Cuando no es castigado por su crimen, recibe misericordia. Y cuando no es castigado por su crimen, sino que es promovido a una posición de honor, decimos que entonces recibe gracia. Lo opuesto a lo que merecía. La gracia y el amor de Dios no solamente pueden librar al hombre de la potestad de las tinieblas, como le dice Colosenses
1:13, sino también trasladarle al reino de la luz. Hechos 26:18, No solamente puede desatarle del lazo del diablo, 2 Timoteo 2:26, sino también darle comunión con Dios. 1 Juan 1:3. Y no solamente puede evitarle las llamas del infierno, sino también abrirle las puertas del cielo. Mateo 25:46. Veamos ahora la justicia y la santidad de Dios. Sin embargo, aunque la gracia y el amor de Dios son tan maravillosos, no son los únicos atributos divinos. Dios es amor, completamente, así como es justo y santo, completamente. Cetro de justicia es el fundamento de su reino. Dice el Salmo 45:6. Y Él es santo, santo, santo. Isaías 6:3. Ya que Dios es justo y santo, entonces el dilema del hombre pecador era insoluble desde una perspectiva humana. Dios no podía salvar al hombre pecador y merecedor de la muerte bajo la prerrogativa de su gracia y amor absoluto. Si Dios hubiera hecho eso, pudiera haber continuado siendo amoroso, pero hubiera dejado de ser justo y santo, y por ende hubiera dejado de ser el Dios de la Biblia. Las Escrituras indican que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Habacuc 1:13. Por tanto, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Éxodo 34:7. La justicia y la santidad divina demandan la condena eterna del hombre pecador, pero la gracia y el amor divino ofrecen una solución. Amén. ¿Cómo podría Dios seguir siendo justo y a la misma vez justificar al hombre pecador? El apóstol Pablo señaló que Dios manifestó su justicia por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Lo dice Romanos 3:21-26. Por eso podemos decir con toda seguridad que la única manera en que Dios pudo preservar su santidad y justicia y a la vez justificar al pecador arrepentido es al ofrecer el pago adecuado por el pecado. Amén. Ese pago necesario y único fue el sacrificio de su Hijo. Nosotros entendemos este concepto. Cuando alguien hurta algo y es llevado a la cárcel, la justicia demanda restitución. Un juez no puede ser justo y a la vez absorber a alguien de su crimen. El criminal debe pagar por su crimen o alguien más debe hacerlo. Y ya que el mismo hombre es incapaz de pagar el precio del pecado, entonces alguien más, Jesús, tuvo que hacerlo. Isaías 53. Debido entonces a la gracia y el amor de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, santo y perfecto, tuvo que experimentar la muerte en la cruz. Hebreos 2:9. Jesús entonces fue la esperanza de salvación para la primera pareja humana. En Génesis 3:15. Y todavía sigue siendo la esperanza de salvación para todos los hombres. Romanos 5:18. Concluimos entonces esta lección que ha abordado lo que Dios ha hecho para ofrecer salvación al hombre pecador. Pero en la siguiente lección abordaremos lo que Dios demanda que el hombre haga para recibir la salvación que ofrece. La Biblia es la historia del dilema del hombre y la solución divina. El Antiguo Testamento narra la manera en que, por amor al hombre,
Dios comenzó el viaje de salvación desde Génesis 3, la caída, hasta Mateo 27, la redención. Y el Nuevo Testamento continúa ese viaje hasta Apocalipsis capítulo 22, el cielo. La solución todavía es y seguirá siendo el sacrificio de Cristo. Apocalipsis 1, 5. Como un escritor ha señalado, alguien pudiera leer desde Génesis 3:6 a Apocalipsis 22:21 y pinchar cualquier libro con un alfiler figurativo, cualquier capítulo en cualquier libro, cualquier versículo en cualquier capítulo, cualquier palabra en cualquier versículo y cualquier letra en cualquier palabra, y ésta derramaría la sangre de Cristo, la única y suficiente respuesta de Dios para el pecado. Amén. Con esto terminamos este estudio. A continuación enviaremos las preguntas para reafirmar lo aprendido, pero oremos para que Dios nos ayude a incorporar esta enseñanza. Lo que costó nuestra salvación. El dilema del hombre es la muerte. La solución de Dios es la salvación a través del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. Oramos. Padre, una vez más te damos gracias. Gracias por ese sacrificio que tu Hijo hizo en la cruz por nosotros. Amén. Te damos gracias porque nos has salvado. Gracias porque siendo pecadores nos has justificado por la sangre bendita derramada en la cruz. Señor, te damos gracias, te agradecemos porque de ninguna manera hubiésemos podido ser justificados. Gracias, Señor, gracias porque nos has mirado con ojos de amor y has entregado a tu Hijo Jesucristo. Y nosotros, habiendo entendido nuestra posición, lo hemos aceptado, nos hemos arrepentido y hemos reconocido que solo en ti está la salvación. Te amamos, Señor, te amamos y te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti y a ser fieles seguidores tuyos, representándote en todo lugar y momento. Y, Señor, todos aquellos que todavía no te conocen puedan recibir tu gracia y tu bendición. Te amamos y toda la gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, amén. La salvación entonces está disponible. Mañana veremos la lección donde aprenderemos qué es lo que Dios demanda para que el hombre reciba esa salvación. Amén. Hasta mañana. Dios te bendiga.